Datos Covisual, una herramienta que evita la desinformación sobre el COVID-19. ¿Qué logramos y qué aprendizajes tuvimos? En el último día del 2019 se reportó acerca de la aparición de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, que más adelante se denominaría como COVID-19. Poco a poco, este comenzó a infectar cada vez más gente, hasta el punto en el que la OMS lo caracterizó como una pandemia. El alarmante nivel de propagación del virus y la gravedad y mortalidad de este llevaron a que los gobiernos de países alrededor del mundo tomaran medidas drásticas, como cerrar sus fronteras y declarar aislamiento social obligatorio en su territorio. Hasta el día de hoy, la situación parece mejorar en algunos países mientras empeora en otros. Es una de las situaciones de salud de mayor gravedad en tiempos recientes, por lo que el estudio del virus y los datos acerca de la infección y mortalidad de este son de suprema importancia. Los stakeholders que hacen parte de esta herramienta realizada son la población mundial, los gobiernos de los países alrededor del mundo, al igual que los gobiernos de las ciudades y los centros de salud. Utilizando datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, SDC por sus siglas en inglés, desarrollamos una herramienta en la cual el usuario pudiera navegar mediante los datos y estadísticas sobre el COVID-19 en tiempo real, de forma interactiva. Para esto, creamos un dashboard con diferentes tablas y gráficas dinámicas en los que el usuario pudiera visualizar estos datos de una forma más agradable y digerible. Con esto logramos nuestro objetivo de informar a la gente acerca del comportamiento del virus y la propagación de este. A continuación vamos a presentar un demo de lo que es la herramienta Datos Covisual. En esta imagen se evidencia la primera vista de Datos Covisual. En el círculo rojo se encuentra el botón de actualizar, que se debe oprimir cada vez que se vaya a utilizar el programa. En el caso de que aparezca un error, al actualizar estos datos significa que no se han actualizado en el origen de los datos, pues estos datos se actualizan diariamente. También se encuentra el espacio de la fecha en donde se encontrará una lista en donde el usuario pueda elegir la lista de la que quiera ver datos o hasta la que quiera ver los datos. Adicionalmente se encuentra un checkbox en donde elige ver los datos acumulados o hasta la fecha electa, es decir, que ve o los datos o los casos que se presentan diariamente o la suma de los casos a través del tiempo. En el círculo amarillo se encuentran los datos que eligió ver en el círculo rojo, con las especificaciones que dice el checkbox o con la fecha. En el círculo verde se encuentra una tabla en donde muestra los casos por continente y las muertes también. En el círculo morado se encuentra un checkbox adicional que controla el gráfico, si se muestran los datos acumulados o no, como lo expliqué anteriormente. En el caso de que sean acumulados, los datos se muestran sumados entre todo el tiempo que lleva el virus y donde cuando el checkbox no esté oprimido, los datos se van a mostrar de los casos que se presenten diariamente. Este gráfico es sobre los casos confirmados sobre el tiempo. En esta segunda captura de pantalla vemos el gráfico de muertes confirmadas sobre el tiempo. Como en el gráfico anterior, también hay un checkbox en mano superior derecha que dice acumulado, que determina si se van a ver los datos diarios o los datos acumulados durante todo el tiempo que lleva el COVID. En esta imagen vemos una tabla comparativa en donde el objetivo fue lograr que el usuario pudiera escoger 3 países de su gusto y poder comparar tantos los números de casos, el número de muertes y la tasa de mortalidad que tiene ese país. Esto, si el usuario se para en las celdas abajo de donde dice estadísticas para, salen unas listas desplegables en donde el usuario podrá escoger los datos de los países que quiere ver. Una vez los elija, puede oprimir el botón que sale a la derecha para eh, que se corra el programa y le muestre los datos actualizados del día a día de estos países. En este gráfico se evidencia el top 20 de países con más casos registrados hasta ese día. Estos datos son acumulados. En esta imagen se evidencia el primer gráfico interactivo de datos covisual. Acá el usuario podrá ver los datos de cada país en un día determinado y los datos estarán al día. Es nomás poner el cursor sobre el país en el que el usuario está interesado y le mostrará los datos actualizados. Este es el segundo mapa interactivo de datos covisual que a diferencia del anterior, este es de muertes, mientras que el pasado era por los casos registrados. Este funciona de la misma
manera, si el usuario pone el cursor sobre el país del que esté interesado, les dan las muertes actualizadas hasta el día en el que el usuario esté viendo el programa. Adicionalmente, a mano superior derecha está el índice en donde sale la escala de colores que los países tienen dependiendo de las muertes que tengan. Esto igualmente sucede en el gráfico anterior, sin embargo, para los casos. Esta es la última sección de datos covisual, en donde se demuestra un gráfico del top 20 de los países con la tasa de mortalidad más alta. Al igual que todos los elementos de datos covisual, esto se va actualizando diariamente. Además, lo puede actualizar para cerciorarse que los datos son correctos con el botón que se ve a mano inferior izquierda. Mediante el desarrollo de la herramienta para el apoyo de la decisión, logramos poner a prueba nuestras habilidades y conocimientos aprendidos a lo largo del curso. Hacer el sistema fue un reto extenso y difícil, sin embargo, lo llevamos a cabo exitosamente y a la misma vez nos divertimos y aprendimos a manejar aún mejor Excel y sus diversas herramientas. Nos sentimos orgullosos de la herramienta realizada y confiamos en que cumpla con nuestro objetivo de informar a la gente.